bueno, vamos a dar inicio, arrancamos con este tópico que en el orden corresponde a una de las fases finales, pero no menos relevantes en el juicio oral. Como ya se ha indicado también, el juicio, si bien es la etapa estelar del proceso penal, lo cierto también es que dentro del juicio tenemos una cierta estructura. Y la estructura que nos vamos a abocar el día de hoy son los alegatos finales o también conocidos como alegatos de clausura. Bien, pero previo a ello, quiero referirme también, porque esto es una línea transversal que va a marcar de inicio a fin nuestros alegatos, tanto de apertura, que van a tener mucha correlación, ya lo vamos a ver con los alegatos finales o de clausura, como lo es la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cómo la vamos a enfocar? Porque evidentemente sobre esta base es que nosotros vamos a poder trabajar de manera correcta y coherente nuestros alegatos finales. Es decir, y vamos ahondando en algunas cuestiones de recomendación, aquí no se puede improvisar. Los alegatos de clausura o los alegatos finales no pueden ser lo que se me ocurre en ese momento, sino que yo debo obedecer a una teoría del caso que enmarca, es una especie de hoja de ruta que vamos a seguir de inicio a fin. Bien, entonces, ¿cómo es que evoluciona la teoría del caso? Porque de hecho la teoría del caso no la tenemos solo en la fase final, la tenemos en el marco de todo el proceso. Y haciendo una analogía con estas etapas del proceso penal, como ya lo tenemos claro, tenemos tres etapas diferenciadas. Una primera etapa de investigación preparatoria, una segunda etapa que se llama etapa intermedia y una tercera que es la etapa de juzgamiento. Esto quiere decir que nuestra teoría del caso la vamos a tener cuanto antes. Una vez que nosotros tengamos un caso que resolver, un caso que analizar, es que ya podemos partir a comenzar a dibujar y más adelante enmarcar nuestra teoría del caso. Quiere decir además que si estamos en una fase de investigación preparatoria, podemos acá y tenemos que determinar la existencia de una hipótesis. Una hipótesis además que en esta fase vamos a determinar si esta puede o no ser demostrada. Porque recuerden que en la investigación preparatoria se van a tener que realizar actos urgentes e inaplazables, por un lado, en el ámbito de las diligencias preliminares, pero también actos de investigación que sean de cargo y de descargo. Entonces, vamos a tener que plantearla en función de una hipótesis que va a tener o no que ser demostrada al final. Lo siguiente, ya en la etapa intermedia, digamos en esta fase mucho más madura, pues tenemos una definición mucho más clara de nuestra teoría del caso. ¿Sí? Esto es en la etapa intermedia, que además viene acompañado de una proposición de prueba que demuestre nuestra teoría del caso. Recuerden además que en la etapa intermedia es la fase estelar en la cual nosotros vamos a tener la libertad probatoria. Es decir, se van a poder ofrecer medios probatorios y es la fase idónea. Muchos confunden y esperan al final, ¿no? Esperan la etapa de juzgamiento recién para hablar de ofrecimiento probatorio, que si bien tenemos una regulación, eso es correcto, como prueba nueva, como reexamen, también tenemos la prueba excepcional, etcétera. Lo cierto es que, y siempre lo analogo con un embudo, la parte de la entrada, que es la parte más ancha, evidentemente, es la que reviste la libertad probatoria. Y cada vez que avanzamos en estas fases, ya léase aquí la etapa de juzgamiento, esto se hace mucho más angosto. Quiere decir que si yo postulo prueba nueva, tengo requisitos demasiado rigurosos que me exige la norma y que no los puedo presentar con la misma libertad probatoria que lo tuve en la etapa intermedia. Porque no es extraño que los magistrados, magistradas, lo que digan es en juicio, me refiero a los jueces de juicio, ¿y por qué no lo presentaste en etapa intermedia? La etapa idónea era la etapa intermedia. ¿Por qué lo dejaste? ¿No? Usualmente se quiere pues forzar la figura de ingresar un medio probatorio como prueba nueva cuando esto no calza, ¿no? O se quiere pedir un reexamen, pero nunca lo he ofrecido. ¿Reexamen de qué?
Entonces, estos y más problemas lo tenemos ya en la fase de juzgamiento. ¿Y cuál embudo? ¿No? Perdimos esta oportunidad de libertad probatoria. ¿Qué pasa? Y aquí vienen muchísimas cuestiones, porque ustedes me podrían decir, sí, pero yo recién estoy asumiendo el caso en etapa de juzgamiento. Yo no puedo hacerme cargo de una defensa defectuosa o deficiente anterior. Claro, sí y no, porque los jueces de juzgamiento, y ustedes lo saben, somos litigantes, usualmente utilizan este tipo de argumentos, ¿no? ¿Por qué no se presentó? Y acá tenemos muchísimo pan que rebanar. Mucho depende de la especial argumentación que brindemos nosotros para efectos de que esto sea admitido. Pero ¿cuál embudo? La posibilidad de admisión es cada vez más estrecha. Entonces, la recomendación es que en efecto, si en la etapa intermedia tenemos la oportunidad como litigantes de presentar los medios probatorios respectivos, y acá viene este segundo punto, esto de cara a nuestra teoría del caso, evidentemente tenemos que hacerlo. Proposición de prueba que demuestre la teoría del caso. Esto además se corresponde con una teoría del caso mucho más pulcra, mucho más prolija. Y no, y esto nos ayuda también a evitar las improvisaciones, ¿no? En este tipo de supuestos. Luego tenemos una etapa de juzgamiento, que ya la estamos también adelantando de cierta manera. En este caso tenemos pues una cuestión bastante interesante porque la etapa de juzgamiento, que es la que nos vamos a abocar en esta fecha, tenemos que presentar aquí sí nuestra teoría del caso. Y lo presentamos, en efecto, con los alegatos de apertura. Es la fórmula, es el espacio ideal para presentar la teoría del caso que hemos venido madurando en líneas anteriores, en etapas precedentes. Y además, esto viene aparejado de la demostración de la teoría del caso. Otro aspecto relevante aquí. Entonces, vamos avanzando además. ¿Qué es la teoría del caso entonces? Y esta imagen me ayuda a graficar mucho mejor qué podemos entender por teoría del caso. Porque mientras para litigante A, fiscalía, teoría del caso es mirar el número inicial que todos podemos ver en pantalla, para litigante B, defensa técnica puede significar otro número. La pregunta es quién tiene la razón, porque depende de la óptica, si se dan cuenta. Y esto mucho refleja lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Los problemas que podemos tener y va a depender mucho de cómo el litigante lo enfoque. Yo lo enfoco de esta forma que quiero que el juez lo vea. Y esto viene aparejado no solo de mi presentación de la teoría del caso, que puedo ser totalmente desbordante, sino que tiene necesariamente, y esto tiene mucho más peso, que venir con un respaldo. Y el respaldo se mide con las pruebas. Entonces, avancemos un poco. Fíjense esta imagen, que también para efectos gráficos quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Fiscalía puede decirnos, miren, esta es la teoría del caso que les presentamos, señores jueces, ¿no? Para ser muy gráficos aquí en esta sesión. Porque esto puede ir de casos demasiado simples a los casos más complejos. Quiero que lean el trasfondo. El primer acto, tenemos una imagen donde aparentemente está un animal, salvo que alguien pueda ver de otra manera este enfoque, y además podemos ver algunas manchas rojas a su alrededor. ¿Sí? Vamos a acercar un poquito más haciendo zoom. Tenemos esta segunda imagen. El animal se ve mucho más claro, está aparentemente tendido en la acera y hay manchas rojas que son mucho más visibles. Vamos a continuar haciendo zoom y fíjense, era un animalito que estaba, en efecto, posado sobre manchas rojas secas, aparentemente pintura, ¿no? Pero que está descansando. Claro, depende el enfoque, porque si Fiscalía lo ve así, podría decirnos una cuestión totalmente diferente a la que probablemente es. Aquí la tenemos. Entonces, depende de cómo es que yo voy a enfocar mi teoría del caso, es que el juez, que es un tercero imparcial, va a poder verlo. O puedo decirle que es este caso tan grave
fíjense en la imagen uno, o puedo, como defensa técnica, alegar lo correspondiente. Entonces, si bien esto es bastante gráfico y puede resultarnos bastante sencillo, ¿no? Lo cierto es que, créanme, y estoy casi segura que muchos de ustedes les ha quedado clara esta parte de cómo enfocamos el caso. Porque no me van a dejar mentir también que muchas veces Fiscalía nos presenta un caso así. Claro, pero hagamos el zoom. Aquí está el caso. Este realmente es el caso, señor magistrado. Y evidentemente el gato es solo un símbolo aquí. Podemos graficarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, el gatito estaba totalmente vivo, descansando, posado sobre las manchas rojas. Entonces, es un claro ejemplo y por eso es que me gusta tocar este tema, para que ustedes entiendan y comprendan que la teoría del caso marca mucho, pero para llegar a la teoría del caso, que es la presentación oficial de la misma, ¿no? En nuestros alegatos de apertura, tenemos pues que haber identificado todo un trabajo detrás. Todo un trabajo que viene justamente para hacer ver a nuestro magistrado, nuestro juez de juicio, que este realmente era el caso. No es tal como nos trae la fiscalía. Aquí está. Es esto. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso es una actividad que implica contradicción, tal cual como la primera imagen que les mostré, ¿es 6 o es 9? ¿O es ambos? Depende cómo lo muestre. Está organizado en función de la narrativa de los involucrados, de los litigantes. Las narrativas además se enfrentan para obtener la aprobación del tribunal. En el caso de la fiscalía debe alcanzar el criterio de más allá de toda duda razonable, tiene que haber demostrado ello. Al menos una de estas narrativas se va a someter a evaluación y por último la evaluación se lleva a cabo mediante las técnicas de litigación oral. Nosotros también tenemos parámetros ceñidos de cómo es que vamos a presentar nuestra teoría del caso. No es pues que lo vamos a hacer de una manera nuevamente indiscriminada, sin mayor evaluación previa, sino que para esto también existe una técnica propiamente que se tiene que respetar y se tiene que realizar en el juicio. Entonces, para hablar de teoría del caso, tenemos sí o sí necesariamente que remitirnos al enfoque estratégico, porque de hecho la teoría del caso descansa en ser un enfoque estratégico. El enfoque estratégico responde a la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a afrontar el caso? Esto significa y nos va a permitir dos cuestiones puntuales. Primero, adoptar decisiones pertinentes en el proceso y advertir nuestras debilidades y las de la contraparte. No es cierto que en todos los casos los vamos a tener pues como un caso totalmente limpio. Siempre vamos a tener que advertir debilidades, ya seas fiscalía o ya seas defensa. De hecho, es bastante inteligente saber advertir tus debilidades de manera anticipada y que esto no te sorprenda en juicio. Tú ya debes ir preparado con tus contingencias, ¿no? Aquí está mi matriz de riesgos, esto es lo que puede pasar con este testigo, por tanto yo voy a tener que neutralizar o mitigar o disminuir la posibilidad de riesgo. Tengo testigos que me favorecen, tengo un peritaje que me favorece, etcétera. Pero además tengo que evaluar esto mismo, pero con la contraparte. Es decir, si la contraparte también tiene eventualmente debilidades o no, qué puedo aprovechar, qué no, etcétera. Esto va nuevamente a enmarcarse con la teoría del caso. Porque si yo no tengo clara mi teoría del caso, entonces vamos a tener pues sorpresas en las audiencias. No lo veía venir. No, es que no te preparaste bien. Porque si te hubieses preparado bien y hubieses tenido clara tu teoría del caso, entonces no podríamos o podríamos haber advertido algunas debilidades. Claro, lo cierto también es que muchas veces nosotros no podemos saber al 100% lo que va a decir un testigo. Eso es correcto, eso es cierto. Y puede sorprendernos de cierta forma. Claro que sí. Pero sobre todo lo ideal es que tengamos el respaldo de declaraciones previas mínimamente. Porque si yo quiero advertir
o utilizar la técnica de evidenciar contradicción o refrescamiento de memoria, porque en la sala de audiencias puede ocurrir mil y un cosas, hasta inesperadas. Hasta la persona más precavida se le puede pasar porque no está en su control. Yo no puedo saber ni lo que va a decir de memoria la persona o el testigo o los testigos que se van a presentar en el plenario. Sí, pero yo puedo tener el respaldo de sus declaraciones previas. Y esto con la finalidad de poder identificar efectivamente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, qué puedo aprovechar, pulir, explotar de esta declaración y otros. Entonces, este es el primer paso con la teoría del caso. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la teoría del caso? Para organizar nuestro alegato de clausura, de apertura, en principio, para organizar nuestra prueba misma, ¿ok? Para discernir actuaciones relevantes en el interrogatorio y en el contraexamen y para preparar el alegato de clausura. En suma, para adoptar estrategias relevantes de inicio a fin. Les repito que esta teoría del caso no se arma al final, sino que la hemos debido tener elaborando durante todo este tiempo, ¿no? En etapa de investigación preparatoria, vamos iniciando, la vamos cocinando, reposa un momento de pronto, viene la etapa intermedia del mismo modo, pero aquí sí, en el juicio la tenemos que servir, ¿ok? Tenemos que presentarla y tenemos además que demostrarla. Es aquí cuando vamos a tener que adoptar y vamos a tener que demostrar efectivamente si era correcta nuestra hipótesis inicial o no. Ahora, algunas recomendaciones con relación a la teoría del caso. Esta tiene que ser corta y sustanciosa, tiene que ser capaz de explicar con comodidad toda la información que se produzca en el juicio, descansa en los hechos en principio, tanto los litigantes como fiscalía o defensa técnica, es importante que deben hacer un relato cronológico. Sobre todo la fiscalía tiene este estilo de hacer un relato cronológico, la defensa no puede desatender ello. Se recomienda usar lemas o temas. Eso depende mucho de la estrategia que se tenga, porque la idea es ponerle un rótulo siempre al caso para efectos de que los jueces, en virtud de que tienen tantos casos en las semanas, puedan recordar o asociar nuestro tema con el título que le estamos colocando o el tema. Y además, un aspecto relevante, que la teoría del caso debe ser única. Es una sola teoría del caso, no contradictoria. Debemos tener en cuenta ello. Además, la teoría del caso, si somos ya y condensamos todas las ideas precedentes que se les está indicando, responde a un ejercicio de contradicción que tiene que ser coherente, que está basado en proposiciones fácticas. Ya lo vamos a ver a continuación cómo es que vamos a irlas postulando. Tiene que ser simple y clara. Además, tiene que ser única, verosímil, flexible, autosuficiente y breve. Avancemos. En relación a los hechos que la conforman, vamos a distinguir algunos tipos de hechos aquí. Y esto básicamente es para efectos de tener en consideración algunas cuestiones de conceptos, ¿sí? Algunas cuestiones de conceptos como estas. Los hechos externos son diferentes a los hechos percibidos y también son diferentes a los hechos interpretados. Aquí podemos identificar entre uno y otro, hechos externos, por ejemplo, con los hechos percibidos, qué son los problemas de percepción, cuál imagen las que les he mostrado. Los problemas de interpretación, más bien, están orientados y hacen esta diferencia entre un hecho percibido de un hecho de interpretación. ¿Ok? Entonces, esta es una diferencia que nos va a permitir enmarcar, de alguna manera, tener claros estos puntos, porque muchas veces se confunden, ¿no? Lo que se puede percibir con los hechos externos, que acá, ahí está marcado, el problema de percepción es la diferencia entre los hechos externos y los hechos percibidos. Igual con los hechos interpretados. En este caso, ¿cómo es que nosotros vamos a tener que canalizar lo que estamos percibiendo? Lo tenemos que enfocar. Ahí está esa regla 9.6. ¿Cómo lo voy a interpretar? Y así es que lo debo trasladar en el plenario. Por ejemplo,
Fiscalía va a indicar, mi versión de los hechos es tal, hace una construcción, una tesis, ¿no? La defensa técnica, por su lado, tiene no solamente que destruir en términos positivos, ¿no? O en términos generales, esta teoría del caso. No solamente la defensa técnica desbarata esta teoría del caso o la deja sin sustento, sino que además tiene que brindarnos una hipótesis alternativa. No ocurrió esto, pero la verdadera versión es esta, porque no puedo simplemente dejarlo en esta primera imagen que les he mostrado. No lo mató, no mató al gato. Ya, no mató al gato, pero porque se ve como que hay una muerte, ¿no? De lejos. Y el juez se puede quedar con ello. Una defensa negativa no es suficiente. No solo puedo negar los cargos, sino además, esta es mi construcción. Esta es la realidad. Lo que pasaba, señor magistrado, es que este gatito no está muerto. Estaba descansando. Y estaba posado sobre una mancha que no era sangre, como lo enfocaba el Ministerio Público, para ser muy gráficos, porque les repito que este ejemplo se puede trasladar desde lo más sencillo, y estamos utilizando símbolos si se dan cuenta, hacia lo más complejo. ¿Ok? Entonces, reitero, la defensa no solamente tiene que desacreditar la versión o la tesis fiscal, sino además tiene que brindar, ¿no?, su antítesis. ¿Cuál es mi antítesis? Esta. Mi versión es esta. Eso es lo más importante que se tiene que hacer. Por eso es que considero que el trabajo que realiza la defensa técnica no es sencillo. En efecto, no es sencillo. Muchas veces se tiene que hacer un trabajo adicional que no necesariamente termina con destruir o desbaratar una hipótesis fiscal, sino que viene aparejada, reitero, de brindar una antítesis o una hipótesis alternativa. Ahora, ¿cuándo se construye la teoría del caso? Desde el momento en que tenemos conocimiento de los hechos. ¿Sí? Se plantea como hipótesis de lo que pudo ocurrir. Una hipótesis además debe sujetarse a la comprobación durante la investigación. Les he dicho que esto es progresivo. Y la hipótesis además se convierte en teoría al finalizar la investigación y ya estamos en etapa intermedio, juicio oral. Dependiendo de estas fases, ya la tenemos mucho más madura, mucho más dibujada esta teoría del caso. Bien, pasos para la construcción de la teoría del caso. Esto no es menor, ¿bien? Esto no es menor por cuanto aquí podemos utilizar efectivamente esta técnica para construir un alegato final también. Primero, el relato de los hechos. Yo debo partir, ¿no? Y debo identificar mi teoría del caso a partir del relato de los hechos, de la actuación que puedo tener, tanto fiscalía como defensa. El paso 2, una vez revisado todo ello, es la determinación de la teoría jurídica. ¿Qué significa esto? Y acá me quiero detener mucho más porque a mi consideración la teoría jurídica tiene un papel importante. No es otra cosa más que identificar o subsumir correctamente el hecho con la norma jurídica. Y usualmente, esto es también harto conocido, la norma jurídica imputada se encuentra en la formalización, en la acusación. Entonces, tenemos que identificar en la determinación de la teoría jurídica y partir sobre esa norma jurídica que me está imputando el Ministerio Público. Si bien yo puedo tener una hipótesis alternativa, probablemente indicando otro delito, o puedo utilizar una defensa negativa, que es negar el delito inicial, pero finalmente en cualquier caso, yo tengo que desacreditar y por tanto tengo que revisar de manera exhaustiva esa norma jurídica. Y por eso es que el paso 2 es realmente importante. Determinación de la teoría jurídica significa identificar el tipo penal, sus elementos, objetivos y subjetivos, evaluar algunas otras cuestiones que muchas veces se olvida: autoría y participación, circunstancias modificatorias de la responsabilidad, ¿no? Supuestos de dogmática penal, etcétera. Toda la teoría del delito aplicada aquí. No me puedo o no puedo agotar mi análisis
únicamente revisando y leyendo de manera muy somera el tipo penal, porque también tengo que evaluar más cuestiones. ¿Qué pasa con el criterio de la edad? Si hay más de un imputado, autoría y participación, concurso de delitos, forma agravada del delito, etcétera. Entonces, tengo aquí que agotar ese análisis de determinación de la teoría jurídica. Es el momento en cuanto se tiene que realizar este desglose. Sin olvidar, repito, los demás elementos de la teoría del delito. Tenemos aquí sí que hacer un desarrollo exhaustivo, no agotarme en la tipicidad. No es suficiente. Es importante, sí, pero no es suficiente. Necesitamos seguir antijuridicidad, culpabilidad, etcétera. Aquí es cuando nuestras destrezas en teoría del delito tienen que salir a flote. Por eso es que el paso 2, determinación de la teoría jurídica, no se agota con hacer un análisis de atipicidad si soy defensa técnica. Tengo que haber revisado todos los otros elementos porque son contingencias que pueden surgir. Si son más de un imputado, algunas claves, ¿no? Autoría y participación. Tu patrocinado, ¿por qué está imputado? ¿Por ser autor o por ser partícipe? O no se precisa. Otra cuestión, ¿no? ¿Es la fórmula básica o es la fórmula agravada? Concurren algunas circunstancias de atenuación penal, tentativa, de pronto, responsabilidad restringida por la edad, complicidad secundaria. Todos estos aspectos se tienen que revisar en este ámbito. Ahora, además, el paso 3, que ya es una versión, digamos, avanzada de las dos anteriores, es ya la construcción propiamente de proposiciones fácticas. Y esto se formula en clave de presentar nuestra teoría jurídica. La norma jurídica que estábamos viendo con antelación tiene que ser la pauta. Entonces, mis proposiciones las marco de la siguiente manera. Y hay un ejemplo interesante que se hacen usualmente en estos textos, ¿ok? Jurídicos, se hizo un siguiente ejemplo. Se dice, la teoría jurídica que se formula en un caso, por ejemplo, de hurto, muy sencillo, ¿no? El hurto es aquel que sustrae un bien mueble ajeno, ¿no? Y evidentemente vamos a hacer un gráfico de ese modo, el hurto, así de sencillo. Esto significa que en la determinación de mi teoría jurídica en este paso 2, no habiendo ya evidentemente superado este paso 1, que es el relato de los hechos, donde yo voy a tener que darle una revisada general y usualmente me tengo que pasar a este segundo punto, que es el más relevante, porque aquí tengo la norma jurídica que debo cuestionar o eh, que debo evidentemente postular respaldar si soy fiscalía, ¿no? En mi teoría jurídica, con el hurto tenemos los elementos del tipo sustracción, bien mueble ajeno, ¿no? Básicamente son estos elementos, para ser muy, muy, muy gráficos. Una vez que tenemos nuestra teoría jurídica, esto lo podemos postular en clave siguiente, un desglose en nuestra teoría jurídica. Es decir, si yo voy a hablar de sustracción, tengo que consignarlo como uno de los elementos objetivos del tipo penal. También el bien mueble ajeno, eso también lo debo desglosar. El bien mueble y ajeno. Y les voy a colocar el ejemplo de manera mucho más gráfica en la siguiente presentación, que aquí se las voy a presentar en este instante, para que ustedes lo tengan ya de una manera mucho más clarificada. Aquí lo tengo para que lo puedan ver. Un segundo que estoy proyectando la pantalla. Un segundo, por favor. Bien, ahora sí. Está cargando esta siguiente parte. Quiero que vean este ejemplo que me parece muy, muy gráfico, que lo hemos discutido ya en su oportunidad también en una clase. A ver, un segundo. Sí, vamos a colocar justamente los casos prácticos. Por eso es que quiero que vean mi pantalla porque quiero hacerles un recuento sobre todo más dogmático y luego lo vamos a aterrizar a la parte práctica.
Miren, aquí tienen a continuación esta fase, este cuadro. Miren, básicamente esta construcción viene de la siguiente forma. Aquí lo vamos a colocar de una manera mucho más gráfica. La teoría jurídica, que es la base sobre la cual se va a partir con la norma jurídica, tiene este desglose con el delito de hurto, porque ese es el delito que se toma en consideración. Es un ejemplo que el profesor Cayambos propone para resolver este caso a través de la teoría del caso. Bien, entonces nos dice, vamos a identificar en la teoría jurídica, aquí está justamente lo que me están preguntando, los elementos, estemos atentos. Los elementos son los siguientes: teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. Estos son los elementos, la trilogía que se tiene que resolver. La teoría jurídica, que no es otra cosa más que la norma jurídica como aquí lo tienen en el ejemplo: hurto, cosa, mueble, ajena, sustraída ilícitamente. Y además les reiteré que tenemos que ver nosotros algunos elementos adicionales como complicidad, autoría y participación, tentativa, consumación, modalidad grabada o no, etcétera. Son los gráficos que están en la parte final. No podemos obviarlo en la teoría jurídica. En el primer punto, con la teoría jurídica primera, cosa. La teoría fáctica la vamos a plantear en proposiciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, cosa la vamos a plantear como la billetera existe. En el caso puntual que planteaban era que un sujeto había sustraído ilícitamente una billetera que no era suya, es decir, ajena. La billetera existe, cosa. La teoría probatoria es el respaldo que se tiene. Por tanto, ¿cómo acreditamos que la billetera existe? Lo que conocemos como la preexistencia del bien. Tenemos una factura, tenemos una boleta, tenemos una foto, tenemos una declaración jurada, etcétera. Ya se va a ver el valor probatorio en su oportunidad. Aquí están todos los aspectos probatorios. Y entonces, una fórmula para poder construir correctamente nuestra teoría fáctica es, en relación al objeto o a la norma jurídica, el elemento objetivo, es plantear una meta probatoria porque finalmente todo va a aterrizar en ello. Entonces, no puedo plantear mi proposición fáctica simplemente indicando la billetera, porque tengo que hacer una afirmación, ¿no? La billetera existe y aquí viene la preexistencia. ¿Cómo lo probamos? Mueble, como segundo punto. Mueble, identificado en el artículo 886 del Código Civil. Ahí está, eso es una norma. Además, es mueble, según la RAE, como aquello que se puede mover de un lugar a otro. Eso es un hecho evidente. Siguiente, ajena. ¿Cómo demuestro que es ajena? Porque una persona es propietaria de esa billetera. Ahí está. ¿Cómo lo debo respaldar? Testimoniales, etcétera. Sustraído ilícitamente. Viene aquí. Una persona no consintió, la dueña de la billetera no consintió que la otra tome su billetera. Esto lo podemos comprobar también de tales formas. Dependiendo del caso, lo adaptamos. Igual, si le ponemos algunos matices al caso, que mientras S sustraía la billetera acá, J lo distraía. Entonces, J viene a ser cómplice, K autor. También. Teoría fáctica significa J distrajo a S y en el caso quien sustrajo la billetera, se colocará aquí. Tal persona sustrajo la billetera. Eso se respalda dependiendo de qué caso concreto, declaraciones, cámaras, etcétera. ¿No? Igual, en cada punto se va a tener que plantear de esta manera nuestras proposiciones fácticas. Este es básicamente un ejemplo muy sencillo y gráfico de cómo es que vamos a poder elaborar, ya aterrizando esta dogmática que se ha discutido en casos puntuales. Ahora, siguiendo nuestra ruta, ¿sí? Siguiendo nuestra ruta, aquí lo propongo. Voy a continuar un segundo, por favor. Bien.
siguiendo nuestra ruta de todo lo que estamos trabajando hasta el momento, nos hemos quedado aquí. La construcción de las proposiciones fácticas, esto nos va a permitir emitir postulados que se desprenden de la teoría jurídica, le hace la norma jurídica, pero que además se tiene que plantear en clave de una meta probatoria, porque es lo que va a finalmente respaldar, es lo que sigue, ¿sí? Es básicamente cómo es que vamos a poder eh, identificar ello. Es el ejemplo, repito, que ha propuesto el profesor Cayambos. Esto lo podemos matizar, porque claro, como nos comentan aquí, falta el aspecto subjetivo, evidentemente, eso lo tenemos que consignar nosotros. Ese es el planteamiento que se hace de una manera inicial sin entrar siquiera en los detalles mínimos del delito. Solamente lo hizo como un ejemplo de cómo vamos a plantear nuestra teoría del caso y el orden que se debe seguir. Claro, en el ejemplo concreto que vamos a colocar, evidentemente tenemos que hacer el análisis de la tipicidad subjetiva. Eso es clarísimo, lo tenemos que hacer de todas formas. De hecho, si no lo hacemos, el caso está totalmente perdido, tanto para fiscalía como para defensa técnica. Si fiscalía no acredita el dolo, evidentemente, en un delito doloso, el caso se destruye. En el mismo sentido con la defensa técnica. Ahora, las proposiciones fácticas, además, no dependen, no necesariamente de la existencia de pruebas para respaldarlas. Aquí son afirmaciones que se van a tener que hacer que van a desprenderse de la teoría jurídica. Por eso es que este punto va a ser muy, muy, muy relevante. Seguimos. Son proposiciones fácticas donde va a recaer la prueba, porque la siguiente teoría es la probatoria. Pueden tenerse diversas proposiciones fácticas para cada elemento o solo una, como en el caso de mueble, podemos tener más proposiciones fácticas. No necesariamente una se corresponde con la otra, pueden desprenderse mucho más como ramificaciones. Y además, la fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no puede o no se puede evaluar de manera aislada. Esto no es una isla, sino en conjunto, considerando que todas las proposiciones en comparación, tanto las propias como las de las contrapartes, tienen que ser revisadas, de todas formas. Entonces, ya aterrizando de manera sintáctica este, este tema que nos trae a colación los alegatos de clausura, que no es posible trabajarlo si no tenemos antes un respaldo y un tratamiento de la teoría del caso, es que vamos a entrar con ello. El alegato de clausura en el proceso penal es la última oportunidad para influir en la decisión del tribunal. Es el momento culmen donde los litigantes, fiscalía y defensas técnicas, sin introducir nuevas pruebas, porque la fase de actividad probatoria es la precedente, la que precluye antes de los alegatos finales, ni además de hechos, vamos aquí a trabajar, no vamos a introducir nada, sino vamos a tener que hacer una especie de resumen ejecutivo de todo lo que se ha visto en el plenario, desde la presentación del mismo, de la teoría del caso con nuestros alegatos de apertura, todos los incidentes interesantes, importantes que vamos a resaltar de nuestra actividad probatoria, teniendo en el entendido de que ha sido totalmente espectacular, y los alegatos finales vienen a ser pues justamente ello. Es el momento culmen donde los litigantes deben convencer a los jueces, al plenario, de que su teoría del caso ha sido plenamente demostrada. Aquí no hacemos promesas como en los alegatos de apertura. No vamos a decir, eh, señor magistrado, demostraremos tal cuestión. Aquí ha quedado demostrado, tal como lo indicamos, lo precisamos en los alegatos de apertura, ha quedado demostrada tal cosa, ha quedado demostrada tal cosa, y esto con un respaldo, ¿ok? Además, no es un resumen que signifique una repetición del juicio, porque si queremos una repetición, los jueces tienen a la mano todos los audios. Aquí tenemos que ser bastante ejecutivos, bastante puntuales, ¿no? En este caso, no tenemos simplemente que repasar todo lo dicho. Esto no es un repaso, sino que le tenemos que construir al juez penal
una narrativa sólida, convincente, basada en una prueba que ha sido actuada y orientada a obtener un resultado favorable. De hecho, los alegatos tienen un petitorio. No puedo simplemente hacerle la exposición o el tráiler de la película sin tener un petitorio. Aquí no funciona así. Tengo que haberlo elaborado siguiendo mi teoría del caso y por tanto indicando qué es lo que pido finalmente. Que condenen a tal persona y el pago de 10 multas y el pago de una reparación civil o por el contrario, que absuelvan a tal persona. Necesito consignar ello. Además, refleja un alegato de clausura el dominio del caso. El dominio del caso, ¿por qué? Porque un buen alegato de clausura, un alegato de clausura estructurado, demostrará que el litigante ha entendido profundamente el proceso, las pruebas y los argumentos esenciales. Asimismo, tiene que ser claro, tiene que ser preciso y persuasivo. Los jueces quieren escuchar conclusiones, no dudas. Este momento exige una exposición estratégica, emocionalmente contenida y jurídicamente sólida. Necesitamos no hacer una película, no exagerar en histrionismo, sino necesitamos realizar una teoría del caso, expresar nuestra teoría del caso en clave de un contenido jurídico sólido. ¿Ok? Ahora, en palabras de la jurista Leticia Lorenzo, que es una profesora que ha escrito mucho acerca de litigación oral, tiene manuales bastante interesantes, justo aquí hay citado uno de ellos. La profesora Leticia Lorenzo ha escrito este libro Manual de Litigación en la editorial Didot del año 2014. Señala esta frase que me permito citar. Si yo estuviera en su lugar, fallaría de esta forma por estas razones. Esto tenemos que preguntarnos y tenemos que tener en mente cuando vamos a expresar nuestro alegato final. Si yo fuera tú, si yo fuera tu juez, fallaría de esta forma, lo justificaría de esta forma por estas razones. Sin más ni menos. No puedo simplemente decirle, señor magistrado, póngase en mis zapatos. Es una pena alta, sí, pero por estas razones, no olvidar esto muy importante. Aquí están mis argumentos, aquí está mi base jurídica sólida, aquí está el respaldo probatorio. Que esto no viene solamente por un histrionismo de presentarme el caso muy emotivo, sino que acá el respaldo jurídico es lo que cuenta. Entonces, reitero, es una frase de la profesora Leticia Lorenzo. Si yo estuviera en su lugar, señor juez, fallaría de esta forma por estas razones. Aquí viene el argumento o la teoría jurídica que se tiene que introducir por parte de los litigantes. Bien, ahora, la construcción permanente del alegato, ¿no? Es una clave acá. No es que el alegato de clausura, bueno, ya me dieron fecha, ahora sí tengo que hacer recién mi teoría del caso, voy a armar todo, lo hago de una manera muy rápida, porque eso suena más a improvisación. Yo necesito tener claro y dejar claro al juez, claro, con excepciones, evidentemente, porque puede ser que tenga un caso recién, el juicio, etcétera. El alegato de clausura no se construye de la noche a la mañana, ni mucho menos al final del juicio. Si bien se presenta al final del juicio, no se construye al final. Se gesta desde el primer contacto del litigante con el caso. Mientras más prematuramente tenga el contacto con el caso, es mucho mejor. Bueno, igual, con matices. No podemos hacer afirmaciones absolutas. Estoy segura que muchos o muchas de ustedes en tiempo récord se puede, pues, o se tiene que ver la forma de obtenerlo más pronto nuestra teoría del caso. Pero por regla general, mientras más prematuramente tengo este acercamiento, mucho más sólida tendría que ser nuestra teoría del caso. Entonces,
Desde que el abogado entrevista a su cliente, ¿no? O el fiscal recibe antecedentes del caso, ya se inicia una construcción primigenia de un alegato final que luego va a tener que ser sólido. Todo lo que ocurre en el juicio tiene que ser percibido por los sentidos del tribunal. Yo no puedo, digamos, mandar indirectas. Yo tengo que haber dejado constancias, haber señalado tal cuestión, haber objetado cuando se debe, etc. Y servir para reforzar la teoría del caso. Es una fotografía autoral del juicio, basada en lo público, en lo notorio y lo evidente ante los jueces. La idea es no dejarle dudas al juez, despejarle las dudas. Para eso está mi actividad probatoria y para rematar mi alegato final. Requiere además un enfoque narrativo que haga comprensible y convincente la versión de los hechos desde la perspectiva del litigante. En esa línea, algunos principios orientadores del alegato de clausura, lo tenemos a continuación. Existen 6 principios clave que se deben seguir para la construcción del alegato de clausura. Y estos 6 principios tienen que ser concurrentes. El primero de estos es la verdad procesal. La verdad procesal que está basada exclusivamente en lo que se probó en juicio. Muchas veces, en abundantes delitos no tenemos prueba directa. Por eso tenemos una construcción de prueba indiciaria. En efecto, la verdad por eso que se busca es la verdad procesal, la que se basa exclusiva y únicamente en lo que se prueba en juicio. Finalmente, es y el juez va a fallar sobre lo que ha quedado probado. El principio o la presunción de inocencia y la duda razonable. Cualquier duda debe favorecer al imputado y esta es la regla universal. Los hechos como base del juicio. No podemos hablar de una teoría jurídica si no tenemos una clarificación de los hechos. No se trata de ideas, no se trata de suposiciones. Aquí son hechos que se plasman conforme la teoría del caso que estamos revisando en proposiciones fácticas. Así lo va a presentar Fiscalía y así lo vamos a presentar los litigantes como defensa técnica que somos. Siguiente, el alegato como proyecto de sentencia. Y acá, este es un tema bastante controvertido, porque muchas veces, y esto es lo que tenemos que pensar al momento de hacer nuestros alegatos finales, este tendría que ser el proyecto de sentencia que necesito. Por eso es que voy a enfocar de tal manera mi alegato final. No para que el juez lo vea, después lo busque. Tengo que hacer prácticamente todo este trabajo. Por tanto, repito, el alegato como proyecto de sentencia debe parecer una propuesta razonada de fallo. La idea no es darle un doble trabajo a la judicatura, sino todo lo contrario. La carga de la prueba, otro aspecto también como principios clave, recae principalmente, y acá lo tenemos así en nuestro sistema, por lo general, salvo ciertos delitos, sobre el fiscal, quien afirma los hechos. Todo hecho que se afirma tiene que probarse. ¿Dónde está el respaldo probatorio que expresa tal litigante? Litigante le hace fiscalía o defensa técnica. Garantías del debido proceso. Otro punto, el alegato debe denunciar cualquier vulneración. Estos principios dan coherencia, cohesión, legitimidad y fuerza argumentativa al discurso final. Debo contener, sobre todo si soy defensa técnica, tiene acá todo el aspecto y de hecho esto es transversal para poder elaborar correctamente sin desatender estos principios nuestros alegatos de clausura. Estos son, repito entonces, los 6 principios que vamos a tener en consideración aquí. Siguiente diapositiva. Sobre este primer punto que se indica acá de la verdad procesal. La verdad procesal, y vamos a hacer un desarrollo aquí de estos principios,
No se busca una verdad real, no muchas veces la tenemos o no tenemos cómo probarla, cómo respaldarla, sino hablamos de una verdad procesal, fundada en lo que ha sido probado en el juicio. La decisión del tribunal se va a basar, en ese caso, exclusivamente en los medios admitidos y rendidos en audiencia. Por eso es que la etapa intermedia, que muchas veces tenemos, ¿no?, críticas bastante fuertes en relación a esta etapa, lo cierto es que actualmente tiene que ser un filtro correcto para, evidentemente, tener la admisión o no de medios probatorios. Y sobre los primeros, es decir, los medios probatorios admitidos, es de lo que se va a tener que basar el juez penal. Ni más ni menos, claro, excepciones, el reexamen. Puede ser que alguna prueba me la hayan ido admitido en etapa intermedia y yo voy a pedir el reexamen de el medio probatorio inadmitido justamente en la etapa anterior. Pero finalmente, el juez penal se va a tener que basar en todos los medios de prueba admitidos por para fiscalía y para defensa técnica, y sobre esa base es que vamos a avanzar. Por tanto, la decisión del tribunal se basa exclusivamente en los medios de prueba admitidos y rendidos en audiencia. Grandes juicios han sido modificados por evidencia nueva, prueba nueva, pero en el juicio oral no hay lugar para lo emocional ni lo especulativo. Este es otro aspecto relevante. La verdad procesal es el producto de una investigación seria, de una investigación objetiva y una correcta exposición del caso. El principio de inocencia y duda razonable. Sobre este segundo punto, el segundo principio. El alegato debe comenzar recordando a los jueces que están ante un ser humano que nació libre y cuya libertad está en sus manos. Esto no viene tanto o no es un sinónimo de sensibilizar necesariamente al juez, ni tampoco es que se lo vamos a decir en sentido figurado, sino que acá hay que resaltar el principio de presunción de inocencia. No se debe exigir certeza absoluta, pero sí verdades procesales suficientemente fundadas. No podemos pues aquí estar con una actividad probatoria totalmente pobre y finalmente sin ningún respaldo se pretenda condenar a una persona. El principio de presunción de inocencia además exige, obliga a evaluar críticamente el origen de la investigación, la calidad de la prueba y el esfuerzo para llegar a una verdad justa. Además, un fiscal debe demostrar que la investigación ha sido objetiva y ha sido completa, porque no puede ser insuficiente, especialmente si descarta hipótesis alternativas como la legítima defensa en casos de homicidio, por ejemplo. La defensa, en cambio, debe sembrar la duda razonable en su caso o demostrar fallos estructurales en la versión acusatoria. El juicio, además, versa sobre hechos y no de ideas de hechos. Este es otro punto. Los hechos los vamos a plasmar en proposiciones fácticas, pero estas no son especulaciones, no son ideas, no son suposiciones. Estamos hablando de que en un juicio oral, y para llegar a esto ya estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Porque si no, no tendría sentido haber llegado a juicio oral, en ese entender. Entonces, no podemos hablar de lo que yo creo o lo que yo supongo, que seguro muchos lo hemos escuchado, sino aquí tenemos que hablar de hechos. La acusación, en ese caso, tiene que ser clara, precisa, centrada en los hechos objetivos y probables de ser acreditados. No puedo hacerme un speech, ¿no? De un sinnúmero de afirmaciones que finalmente no tienen ningún respaldo, pero que se ven adornando mi acusación. Esto es insostenible. La seguridad jurídica, además, exige que el acusado sepa exactamente qué se le acusa, lo que llamamos imputación concreta. En muchas audiencias, las partes se desvían hacia conflictos personales o teorías sin sustento.
lo que confunde al tribunal. El alegato debe enfocarse además en verificar que cada elemento del hecho imputado haya sido efectivamente probado. Por más de que suene bastante rimbombante lo que afirma la fiscalía, si no tiene un respaldo probatorio, entonces el juez no tiene por qué darle cabida a ello. El alegato debe enfocarse en verificar que cada elemento del hecho imputado haya sido efectivamente probado. Una estrategia poderosa es tener el texto de la acusación a la vista, siempre ténganlo a la vista. Porque a menos que tengamos una memoria fotográfica o que solo tengamos un caso, ¿no? Siempre lo vamos a necesitar. Se recomienda tener el texto de la acusación a la vista, en cualquier formato, el formato que más se les adapte, y revisarlo punto por punto. Antes de irme a una audiencia, tengo que haber revisado estrictamente cada punto de mi acusación. Y mucho más en los alegatos de clausura. Además, en este siguiente punto, ¿no? El alegato como proyecto de sentencia. Aquí tenemos algunos aspectos claves. El discurso final debe ser, ¿no? Este encuadre de la sentencia que el litigante espera. Claro, yo tengo que haber formulado un alegato de tal manera que esto pueda servir de sustento para efectivamente los jueces. Pueda ser este mi proyecto de sentencia. Así de estructurado y con esa rigurosidad. Los jueces necesitan respuestas claras a las preguntas que el caso plantea. No rodeos, no información irrelevante, no información que no se aporta o no se aportó, etcétera. Tenemos que brindar respuestas claras, para eso estamos los litigantes. Un buen alegato, además, se basa en la empatía. Comprende cómo piensan los jueces, finalmente es un ser humano, no son máquinas. ¿Cuáles son sus responsabilidades y qué argumentos pueden facilitarles la decisión? Un método eficaz es pedir a personas ajenas al derecho que escuchen el caso. Esto es para practicar o para iniciar. Eso siempre se recomienda. Y hagan preguntas, ¿no? Incluso sus mismos clientes, les aseguro que pueden tener muy buenas preguntas. Esas dudas reflejan muchas veces las que tendrán los jueces. Y recuerden que en un debate los jueces pueden hacer preguntas. En audiencias en general pueden hacer preguntas, pero en el alegato de clausura ya se cierra esa posibilidad. Yo ya tengo que ir a clarificar todo y no dejarle ningún espacio de duda. Jamás debe exagerarse la prueba, y esto desde los alegatos iniciales, o atribuir declaraciones que los testigos no hicieron, ya que esto afecta gravemente la credibilidad. Siguiente, la carga de la prueba. Otro aspecto. En el sistema adversarial, el fiscal es quien tiene la carga de la prueba. Tiene que acreditar todo el extremo de su imputación o su hipótesis acusatoria. La defensa puede tener una carga si propone una teoría activa, como alguna cuestión de legítima defensa, por ejemplo, pero la responsabilidad de investigar y excluir esas hipótesis es del fiscal. La defensa muchas veces además depende de la estrategia de litigación y del contrainterrogatorio, debido a limitaciones para producir prueba propia. No tenemos los mismos alcances que el sector público. No podemos oficiar a entidades públicas para que nos entreguen en el día información, cuestión que sí lo tiene la Fiscalía. El alegato debe dejar claro además si el persecutor cumplió con su deber probatorio o si dejó dudas sin resolver. Las garantías del debido proceso en esa misma línea anterior indican estas cuestiones. Las infracciones de derechos deben ser expuestas y fundamentadas durante el juicio. El alegato de clausura puede recordar y además argumentar sobre ilegalidades cometidas. Se pueden resaltar esas cuestiones. Hay casos en los cuales incluso hay informes donde se detalla que tal funcionario ha sido separado por actos de corrupción.
Y justamente el funcionario era el encargado, por ejemplo, de hacer un informe pericial, etcétera. Un abogado que no denuncia estas violaciones se vuelve cómplice de una injusticia. El alegato debe invocar el filtro de legalidad como límite del poder punitivo del Estado, incluso si se trata de aspectos procesales. Estructura del alegato de clausura, aterrizando mucho más lo que ya venimos arrastrando hasta ahora. Aunque no hay una receta única, el alegato debe cubrir los siguientes ejes. En primer término, la narrativa basada en los hechos del juicio. En un siguiente punto, las conclusiones claras y proposiciones fácticas concretas. Un tercer punto, el uso estratégico de medios de prueba. Como un cuarto punto, la aplicación argumentativa del derecho. Y por último, la petición concreta, sin olvidar esto, con lema y tema unificador. Esta es la estructura que se debe seguir. Yo debo hacer una narrativa que no debe ser ajena a los hechos, mis proposiciones fácticas, y además circunscribirme a lo tratado en juicio. Conclusiones claras, proposiciones fácticas concretas, puntuales, específicas, el uso estratégico de medios de prueba, mis respaldos probatorios, la aplicación argumentativa del derecho y mi petición concreta. La estructura del alegato de clausura, además, tenemos aquí algunos puntos o algunos extremos interesantes. Si el litigante no elaboró previamente un diagrama de la teoría del caso, su hoja de ruta de la teoría del caso, esta es su última oportunidad de ordenar el caos probatorio en un discurso coherente. Adaptarse, además, tiene que adaptarse a cómo realmente se desarrolla el juicio y no limitarse a un plan original. Por eso es que nuestra teoría del caso es adaptable, es flexible, no es rígida. Como les decía, en la estructura del alegato de clausura, si el litigante no elaboró previamente un diagrama de su teoría del caso, ¿no? Esta es su última oportunidad para hacerlo. Y además debe adaptarse, por eso les decía que es flexible, esto no puede ser rígido, porque muchas cuestiones no son controladas por nosotros. Si bien podemos mitigar daños, podemos hacer un cuadro de contingencias, lo cierto es que esta tiene que adaptarse muchas veces a las cuestiones propiamente del plenario. Lo que declara un testigo, que aportó, de pronto yo pensé que iba a aportar un 20% más a mi teoría del caso, pero lo aportó en 80, ¿no? Hay cuestiones que pueden variar. Y aquí por eso tiene que adaptarse, ajustarse a cómo realmente se desarrolló el juicio y no limitarse al plan original. La revisión del hecho de la acusación es clave, es importante, imprescindible. Una vez rendida toda la prueba, el primer paso de este alegato de clausura va a ser revisar, ¿no?, si se acreditaron todos los elementos del hecho descrito en la acusación. No algunos, sino todos los elementos que revisten sobre la que descansa la acusación. Se debe verificar además que los testigos hayan mencionado con claridad aspectos básicos como el lugar, fecha, hora de concurrencia. ¿Qué más? Muchos casos pueden concluir en absoluciones por falta de pruebas en aspectos simples pero esenciales del hecho acusado. Y este ejercicio revela si la acusación fue redactada estratégicamente por el fiscal con hechos probables o si incurre en formulaciones difíciles de acreditar. Porque se ve bonito en mi acusación, lo voy a dejar, pero finalmente no se va a poder probar. La defensa puede detectar puntos débiles o incoherencias contradicciones, por ejemplo, que se convierte en el eje central del alegato final. Aprovechar esas cuestiones. Sobre la petición concreta, puntualmente, tenemos que indicar que todo alegato, esto no es optativo, todo alegato debe
Incluir una petición concreta que indique con claridad qué resultado espera del tribunal, ya sea una condena, una absolución, etcétera. Esta petición debe ir al inicio y al final del alegato, en mi alegato inicial y en mi alegato final. Y en el alegato final tengo que solicitarlo sí o sí, para enmarcar todo el discurso con una idea directriz. Se recomienda, además, acompañar la petición con un lema o frase clave que he utilizado desde el inicio, que sintetice la teoría del caso de forma emocional y recordable. Con pinzas esto, porque evidentemente acá principalmente lo que requerimos es que se asocie. El lema además debe vincularse con el bien jurídico afectado en el caso. Por ejemplo, la verdad se escondió tras la rabia o nadie escucha a las víctimas cuando no gritan. Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos que se pueden matizar en estos casos, dependiendo. Sobre todo casos de violencia y otros. La comunicación efectiva incluye ritmo, incluye pausas, incluye un lenguaje corporal y un tono, no solo palabras. Nuestras palabras no pueden ser planas, nuestras palabras no pueden expresarse de una manera muy, digamos, rala, sino que esta tiene que ser con todos estos acompañamientos. Utilizar o hacer uso de estas herramientas de la oratoria, por ejemplo. Por otro lado, la teoría del caso como base del alegato de clausura, por eso es que iniciamos con estos aspectos estructurales de la teoría del caso, necesita esta composición. Tenemos, por un lado, que el alegato de clausura debe retomar la teoría del caso. Yo la planteé al inicio, la he continuado en mi actividad probatoria, de hecho ha sido mi hoja de ruta para hacer mis interrogatorios, mis contrainterrogatorios. Pero ahora tengo que retomar todo y mostrar cómo la prueba rendida la confirma o la desacredita. El alegato no debe ser una lista de testigos, sino una historia probada, contada desde la conclusión que se busca lograr. Por último, es recomendable agrupar la prueba conforme a las proposiciones fácticas esenciales de esa teoría, jerarquizando de lo más importante a lo menos importante. Lo que más impacta y vamos bajando la intensidad. Ok. La teoría del caso, además, como base de este alegato de clausura, sugiere utilizar estructuras narrativas. Por ejemplo, el Ministerio Público utiliza mucho la estructura cronológica. Nos plantea nuestros hechos de este modo, cronológico. Pero también se puede optar por la estructura de narrativa temática. Usualmente la defensa técnica lo hace de ese modo. De lo más impactante y vamos bajando. Si los hechos están claramente ordenados, cronológica, la temática si se requiere abordar elementos aislados con profundidad. Tengo corto tiempo. Ustedes saben que muchas veces los jueces no nos dan mucho tiempo. Entonces necesito ir por lo más contundente al inicio. Esto va a depender mucho de cómo es que ya vamos avanzando en relación a esto. Ok, a ver, ahora. Conclusiones y proposiciones fácticas, también sobre este punto. Las conclusiones son afirmaciones definitivas. Ya no es una hipótesis, sino más bien es la corroboración de mi hipótesis. Es una afirmación conclusiva. Definitiva, además, que el litigante sostiene como probada. Y cada conclusión debe respaldarse por hechos concretos y pruebas específicas rendidas en juicio, no ajenas al plenario, sino que se hayan desprendido de estas. Conclusiones y proposiciones fácticas además. Y acá hay una estructura que permite graficarnos de una mejor manera, ¿no? Una conclusión es una afirmación definitiva, hechos que la respaldan
tienen que ir de la mano con este respaldo probatorio. Nuevamente con ello. Aquí está. Conclusión, afirmación definitiva, y cada una de estas conclusiones no solamente tenemos hechos concretos, proposición fáctica, sino también pruebas específicas rendidas en juicio. Para una afirmación o conclusión en el alegato final, tenemos también hechos y pruebas que se respaldan. ¿Ok? Este es otro de los puntos necesarios a tener en consideración. Conclusiones y proposiciones fácticas en esta misma línea. La clave está en aplicar el principio de corroboración. Ningún dicho, por creíble que parezca, basta por sí solo si no se encuentra respaldado objetivamente. Esto es digamos, uno de las, de los prospectos más importantes que debemos tener a la vista. Ningún dicho, por creíble que parezca, por bonito que suene, ¿no? Basta por sí solo si no se encuentra respaldado objetivamente. No basta ser histriónico por ello. Necesito un respaldo probatorio. Necesito acreditarlo con un respaldo de pruebas. Porque si no, mi proposición fáctica es vacía. El alegato, además, debe evitar ser solo un resumen. Ya les dije, los jueces pueden repasar nuevamente, y de hecho lo van a hacer, pero necesitamos hacer una construcción. ¿Cuál? Sentencia. Entonces, necesitamos efectivamente proyectarla de ese modo. El alegato debe evitar ser solo un resumen. Tiene que ser un análisis probatorio argumentado. En relación a la prueba directa e indirecta, que también es clave también al hablar en estos aspectos, porque si el juicio oral es lo más importante, la actividad probatoria dentro del juicio es también dentro de ello lo más importante, ¿no? Y tenemos esta diferencia entre prueba directa y prueba indiciaria. En este punto, pues, podemos indicar que la mayoría de casos, y esto es claramente un aspecto que ustedes lo pueden comprobar, tenemos construcción de prueba indiciaria y no necesariamente prueba directa. Pero en esta distinción cabe la pena destacar algunos puntos relevantes. La prueba directa va a acreditar un hecho sin necesidad de inferencias, que sí se va a requerir en una prueba indiciaria. La prueba indiciaria, más bien, requiere una inferencia lógica para construir una proposición fáctica. Por tanto, una sola o una prueba indiciaria por sí misma, por sí sola, no basta. Puede cobrar fuerza al sumarse otras, generando una red coherente. No podemos condenar con una sola prueba indiciaria. Se tiene que corroborar, necesitamos elementos de corroboración. En ese sentido, por ejemplo, con este caso, con la prueba indiciaria reforzada, que es el que más a menudo tenemos estos conflictos. Tenemos, por ejemplo, la declaración de la víctima, tenemos un peritaje de lesiones compatibles con ello y un hallazgo de fluido biológico del acusado. Un buen alegato va a exponer cómo se conectan entre sí estas pruebas indiciarias y no las presentan como hechos aislados. Aquí depende de un trabajo reforzado. Por eso se indica la prueba indiciaria reforzada. Estas no se presentan como islas, sino que importa cómo es que van a interactuar estas pruebas. En ese sentido, la aplicación del derecho viene de la siguiente manera. El alegato debe incluir una sección en la que se relacione lo probado con el hecho aplicable. No se trata de dar una clase de derecho, sino de mostrar que los hechos acreditados configuran el delito en cuestión. Ojo, los hechos acreditados están subsumidos o no en el delito en cuestión. Esta aplicación debe hacerse de manera sutil, enfocada en
el sentido del bien jurídico vulnerado y demás. Hacer todo este aspecto que ya les he indicado previamente. Un ejemplo correcto podría ser, ¿no? Sobre este tema. Lo que ocurrió a Elisa, a una persona, a una víctima, una supuesta víctima, no fue una discusión de pareja. Fue una violación múltiple con lesiones y tentativa de homicidio, dependiendo del caso, los matices a discreción. Esta es una herramienta para que el juez pueda fundar su decisión jurídica a partir de la interpretación propuesta por el litigante. Este es un punto relevante también, otro de los aspectos. Me dicen que no me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Aquí me sale que todo está ok. Sí, todo está bien, doctora. Perfecto, gracias. Seguramente es un problema del audio del colega. Por favor, en todo caso, salga y vuelva a ingresar. Gracias, gracias por su confirmación. Ok, seguimos entonces. Correcto. Avancemos. Recomendaciones prácticas. Algunos tips que se pueden brindar en relación a esto. Algunos de ellos ya los hemos tocado de manera antelada. Primero, no improvisar. Se les sugiere, se les recomienda, se les solicita no improvisar. El alegato tiene que planificarse, el alegato tiene que proseguir y tiene que desprenderse de una teoría del caso que yo tengo ya realizada. Una hoja de ruta que ya la tengo con antelación, que ya la he trabajado. Con base en lo realmente ocurrido, ¿no? Tiene que planificarse con anticipación, lo más prematuro, lo más cercano a cuando yo tengo el primer contacto con el caso, con base en lo realmente ocurrido en juicio. No debo salir de este marco del plenario. Tengo que hablar acerca de lo que hemos actuado en juicio. Evitar la retórica vacía. No basta hablar bonito, por más de que suene bien, sino de argumentar con lógica y sustento probatorio. Administrar el tiempo, otro de los puntos que muchas veces no nos lo dicen, pero que en las audiencias cuesta. Un alegato de calidad puede durar entre 10 a 30 minutos, dependiendo del caso. Claramente, hay excepciones, de hecho. No repetir el alegato de apertura. No es agarrar simplemente mi alegato de apertura y cambiarle algunas palabritas y punto. Porque hay actuación probatoria que ha surgido del debate que muchas veces no se ha consignado o no se está aprovechando correctamente. No es momento de decir, se los dije únicamente, ¿no? Sino de construir una conclusión con seguridad. Y por último, no leer el expediente. El juicio es lo que se vio y oyó, no lo que está escrito en documentos previos. Muchas veces, y esto me ha tocado también en otras audiencias, hay colegas que indican, pero si ya lo declaró en su oportunidad esta persona, claro, pero cuando vino a declarar nunca evidenciaste una contradicción, no hiciste ningún aspecto relevante, sino que dijiste no voy a hacer preguntas porque ya está en su declaración previa. Recordemos que estamos en un juicio oral y por tanto lo que prima es la declaración que va a brindar esta persona en el plenario con los principios de contradicción, inmediación y demás. Y las declaraciones previas no es que no sirvan, pero la fórmula de querer aprovechar esta información previa es a través de las técnicas de litigación oral. Y no simplemente le puedo pedir a los magistrados, lean lo que ya declaró. Bien, entonces, eh, sí, créanme que existen. Siguiente. Humanización de las partes, también, esto es importante. Los jueces ni las partes, todos somos humanos, nadie es robot aquí. Por tanto, el alegato debe recordar y debemos conocer que los jueces, pues, como todo ser humano, no recuerda de manera completa el caso, sino que mientras vamos desarrollando en la sesión de audiencia va a tener que recordar, revisar sus notas y demás. Entonces, el alegato debe recordar que el juicio se trata sobre personas reales. Em, Esto puede influir en la valoración judicial al dotar de sentido ético y social a la decisión y demás. Dependiendo de cada caso, se recomienda usar lo probado,
no a los rumores, no a las especulaciones, no a los elementos subjetivos no acreditados, no a lo que suene bien, sino al respaldo probatorio. Si la teoría del caso lo permite, también se puede hablar de algunas cuestiones adicionales que se pueden aprovechar dependiendo del caso. Asimismo, lo indiscutible como base argumentativa. Un juicio se puede ganar solo con uno o dos hechos indiscutibles, dependiendo de cada teoría del caso. El alegato debe destacar aquello que nadie controvirtió, que fue plenamente acreditado. Desde ese punto de certeza se construye todo el resto de la teoría del caso. Es preferible insistir en una prueba sólida que repetir muchas pruebas débiles. Hay que aprovecharlo más. Estrategia. El uso estratégico del hecho clave obliga al juez a hacerse cargo de su sentencia. ¿Ok? Si lo ponemos en aprietos al juez, va a ser más complicado pues que haga una sentencia descabellada, con excepciones evidentemente, pero lo ideal es dejársela difícil. Si me quiere, si, para que no me condene, evidentemente, si tengo la razón, tengo que hacérselo difícil, en el sentido de tengo que darle un argumento sólido. No puedo simplemente ser histriónica. Esto va acompañado de fuerza argumentativa, de teoría jurídica, del trabajo que les estoy indicando previamente. Entonces, clave también es no tergiversar ni exagerar la prueba. Otro de los puntos. El litigante debe mantener una ética discursiva. Jamás afirmar que un testigo dijo lo que no dijo. No debo exagerar. El juicio no es lo que uno cree, tampoco, sino lo que ocurrió en el plenario. La tergiversación resta credibilidad inmediata y puede dañar permanentemente la reputación del litigante. Por otro lado, el tribunal recuerda y valora la honestidad intelectual, incluso por encima de la elocuencia. La argumentación debe ser inteligente, no manipuladora. No convertir el alegato de clausura en una repetición. Otro de las recomendaciones que se brinda. El alegato de clausura no debe repetir el contenido íntegro de los testimonios o pruebas. Se requiere hacer un argumento, se requiere hacer, les dije, ya un adelanto o una sentencia. Nuestro alegato de clausura debe ser cual sentencia o estar lo más cerca a ella. Leer textos extensos de pruebas solo genera fatiga en el tribunal. Hay casos en los cuales también leen horas de horas y se les permite. Esto es inadmisible. Estamos en un juicio oral, tenemos que ir preparados. Y podemos tener ayudas memorias, claro está, pero no podemos leer todo un libreto. La frase clave, todos hemos visto y oído el mismo juicio, ahora lo interpretaremos. Esto es lo que tenemos que preguntarnos al respecto. Se debe seleccionar únicamente lo relevante, indiscutible y decisivo. Por último, recordemos que los jueces han presenciado el juicio. No necesitan un resumen, sino una interpretación guiada. El resumen es sencillo. Aquí necesitamos una interpretación de todo lo actuado en juicio, sobre todo lo más complicado, la actuación probatoria. No necesitamos decirle, el testigo A dijo esto. Sí, ok, es correcto, pero ¿qué quieres decir con ello? ¿Cuál es tu aporte probatorio con esa proposición fáctica y con el respaldo que me vas a ofrecer? Tengo que brindar una interpretación guiada. No es un mero resumen. No teorizar en exceso sobre el derecho. También lo hemos escuchado muy a menudo. Muchas veces los jueces dicen, bueno, ya me sé esa casación. Yo yo ya sé todo esto. ¿Por qué me tienes que repetir lo que yo ya sé? Usualmente, cuando se exagera en teorizar en exceso sobre el derecho, vienen estos conflictos.
El alegato no es una ponencia académica. La aplicación jurídica tiene que estar al servicio de la conclusión fáctica y no al revés. Si se requiere discutir una recalificación jurídica, esto tiene que ser fundamentado en hechos concretos y prueba rendida. Los jueces, además, esperan soluciones, no complicaciones teóricas. No le vamos a sacar pues su teoría inventada solo para dar un supuesto respaldo. Los jueces saben derecho. El juez conoce el derecho. Tengo que brindarle en mi alegato, ¿no? Toda mi construcción, pero sin teorizar en exceso. Los jueces esperan soluciones, no complicaciones teóricas, y la precisión breve es más poderosa que largas citas doctrinarias. Hay que procurar con este aspecto ser lo más puntuales posible. Y esto viene mucho de la mano con lo que ya hemos venido desarrollando líneas anteriores. Por eso les digo, la teoría del caso toma un papel absolutamente importante en nuestro desarrollo del alegato de clausura. La teoría del caso es nuestra hoja de ruta, es la óptica en la cual vamos a pedirle al juez que vea el caso, no como se plantea con un litigante, sino al revés. Y esto es para cualquier litigante, depende cómo es que yo voy a plantear mi hoja de ruta. Además, esto es y tiene que ser practicado así. Yo los invito a tener siempre a la mano su teoría del caso, porque la teoría del caso va a tener y van a ver que van a tener un apoyo mucho más compacto y sólido al momento de elaborar sus alegatos de clausura. En definitiva, en definitiva. Por ese motivo es que se recomienda, además, en este último punto y para ir cerrándolo, no teorizar en exceso sobre el derecho. Los jueces ya conocen derecho. Claro, esto no significa que yo no tenga que hablar nada de derecho, que tengo que ser lo menos asociado a las leyes, no, sino que tampoco puedo cambiar los escenarios y hacerle una especie de clase al juez. ¿No? Porque el juez ya conoce el derecho, se entiende ello. Yo puedo citar alguna jurisprudencia de pronto para que lo tenga a la mano de cómo es que ya se ha resuelto en otros casos similares al mismo. Puedo además brindarle algún soporte doctrinario de alguna línea o corriente doctrinaria mayoritaria, etcétera, ¿no? Que tiene un marcado, una interpretación sobre esta norma, etcétera. Pero no puedo abusar de ello. No puedo exagerar o no puedo hacerla en exceso, porque esto se convertiría pues en este libreto que les vengo a decir que no es compatible evidentemente con nuestro sistema. Esto es también bastante importante porque muchas veces se ha visto, ¿no? Que hay litigantes que están leyendo todo el tiempo. Se trata de un juicio oral y esto se está desnaturalizando. Lo ideal y lo que se debería realizar, así lo ordena nuestra norma, es que se tenga que preparar una persona, un litigante, para oralizar, exponer sus alegatos, tanto de apertura como de clausura. Esto no es incompatible con tener ayudas memorias. Podemos tenerlo porque siempre tenemos a la mano alguna información, sobre todo en casos complejos, necesitamos revisar fechas y demás. Pero esto no significa y no se puede desnaturalizar una sesión, una audiencia o un juicio oral leyendo sin más. En ese sentido, acá en esta parte final, tienen un modelo bastante básico también de lo que podría significar y lo que se puede hacer para un alegato de clausura. Y tienen acá, por un lado, un lema. Esto se recomienda, no es obligatorio, pero puede de alguna manera asociarlo el juez de una manera mucho más, digamos, correspondiente que cuando no lo hacemos. Muchas personas esto depende ya del estilo, algunos lo quieren indicar, algunos no, depende cuál es el momento o la forma en la que quiero transmitir esta idea, puedo utilizarla o no, es una recomendación. Por ejemplo, en este lema, Elisa no pudo defenderse a puertas cerradas, fue violada, ¿no? Sobre todo es una
Una frase que genere un impacto en el juzgador. Ah, ok, ya me acordé, es el caso tal de la persona tal, listo. Pero al menos que me permita asociar el caso. Esto también me va a ayudar a que no se pierda mucha información. Recuerden también, los jueces tienen al día, a la semana, una agenda bastante copada. Usualmente tienen audiencias cada hora. Tengo algunos colegiados que tienen cada hora, por ejemplo, de 9 a 10 y así sucesivamente tienen audiencias. Entonces, es imposible humanamente que puedan recordar todos los casos, pero al menos si tenemos más elementos que se asocien a nuestro caso, puede esto generar o puede ser productivo. La teoría del caso, más bien, nos habla acá y esta sería una ruta básica. No estamos haciendo un caso propiamente porque no tenemos el expediente, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se va a empezar a enmarcar nuestra teoría del caso. Por ejemplo, Elisa fue violada por Daniel, ¿no? Y por temor denunció al día siguiente tras contárselo a su familia. Ya lo voy a tener que desprender en algunas cuestiones cronológicas, debería haber hecho mi línea de tiempo, cómo es que ocurrieron los hechos, ¿no? Hubieron antecedentes de violencia o no, el hecho concreto, los hechos posteriores, por qué se realizó de esta forma y demás. Pruebas clave. Necesito, y esto lo tiene usualmente, y esto lo vemos en la fase de investigación preparatoria, la Fiscalía se encarga de recabar los actos de investigación urgentes e inaplazables en la primera fase de diligencias preliminares. Aquí vamos a tener que desplegar como Fiscalía todos los actos de investigación más importantes. Luego de esto, si decide formalizar la investigación en contra de un sujeto, es decir, presentar cargos ante un juez, de investigación preparatoria, habiendo ya recabado una etapa bastante incipiente, pero a la vez importante en el proceso penal, es que se va a decidir la formalización. Y esta formalización, pues, viene aparejada de más investigación, porque esto no solamente se llama disposición de formalización, esta es disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esto quiere decir que la continuación significa no una repetición de los actos iniciales de investigación, aunque muchas veces se desnaturaliza también y se tergiversa. Se repite lo mismo y le cambio ampliación de declaración. Ampliación de declaración testimonial. Llamo a todos de nuevo solo para ganar tiempo. ¿No? También algunas malas prácticas se vienen aquí y se pueden cuestionar, ok, pero repito, la naturaleza, el estadio, el estado natural de la formalización en esta parte de investigación preparatoria propiamente dicha es efectivamente que se realicen más actos de investigación. Y esto se va a realizar, va a ser clave también, importante en este caso, porque permite tener nuestros respaldos. En principio, que se llaman elementos de convicción, luego que son medios probatorios y que finalmente en juicio se llaman pruebas. Por eso es que aquí tenemos las declaraciones de la supuesta agraviada, las declaraciones de los testigos, los informes psicológicos, los certificados médicos legales, lesiones, etcétera, ¿no? Que acrediten alguna cuestión en particular dependiendo del caso. Esto se va a tener que armar cual corsé al caso. Se va a tener que adaptar al caso. Entonces, es importante, evidentemente, en este sentido. Humanización de la víctima también, usualmente se toma en cuenta ello o el actor civil lo hace o recalca esta situación. Prueba de refutación, desacreditar los testigos de defensa condenadas por perjurio, etcétera, ¿no? Acá hay una cuestión ya de adaptarlo a nuestros casos concretos. Y finalmente, sin olvidar este aspecto, la petición concreta. No podemos terminar un alegato de clausura, que es lo último que voy a decir, sin antes tener clara cuál es mi petición concreta. Yo solicito, por tanto, la condena que está tipificada en tal artículo, etcétera, ¿no? Una pena privativa de libertad, el pago de la reparación civil,
etcétera. Entonces, este es el aspecto importante que debemos tener en cuenta en esta situación. En el caso del actor civil, claro, que también nos estamos olvidando, es un litigante relevante en el caso porque muchas veces ustedes saben que a partir de la formalización hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria se puede constituir un, un agraviado en actor civil. Por tanto, en este caso, si ya se encuentra legitimado, va a poder participar en las audiencias y demás. Y en el juicio oral, sus alegatos finales, apertura y finales, van a tener siempre orientación, su brújula va a ser su pretensión civil. Ellos no se encargan de acreditar ningún extremo penal, porque para eso está la fiscalía. Incluso fiscalía está en su defecto en caso no esté el actor civil. Pero en caso se encuentre legitimado, presente en la audiencia, su brújula va a ser la pretensión civil, es decir, desarrollar los elementos de la responsabilidad civil. Y del mismo modo, replicar esta cuestión. No solamente es alegar que aquí existe un daño, que tiene que ser reparado, sino aquí están sus elementos, esto lo compone y este es el respaldo probatorio. Nuevamente, nadie escapa de esto, ningún litigante. El alegato final de estos actores civiles son en ese sentido. En el caso del tercero civilmente responsable, en la misma línea, también otro litigante que podemos indicar en este caso, por ejemplo, que se ha incorporado a cierta persona como tercero civilmente responsable. En el mismo sentido, desacreditando que no ha existido estos elementos y demás. Entonces va en esta línea, con estos ejemplos. En este punto con los modelos también, ¿no? Tenemos esta situación. Eh, A ver, ahorita vamos a ir respondiendo las consultas sobre este último punto, ¿no? Porque depende, muchas cuestiones van a depender del caso concreto. Muchas veces se dice, esto se tiene que hacer de una manera independiente para solicitar la reparación civil en un proceso civil. Por recomendación de un civilista te dicen eso porque saben que en el proceso penal muchas veces los montos no son los mismos que podría obtener en el proceso civil, pero yo diría, hay que evaluarlo bien, ¿no? Porque si vamos a esperar un monto alto, pero después de 5 años, yo creo que en costo-beneficio va a depender mucho la evaluación. ¿Qué pruebas tenemos? Recuerden que el proceso civil no se desenvuelve de la misma forma que un proceso penal, etcétera. Entonces hay acá algunos puntos que evaluar. No podría dar una generalidad o una respuesta absoluta, sino que esto va a depender puntualmente de cada caso. Pero bien, conforme a lo que venimos aquí en este punto, ¿ok? Con lo que me están indicando, para cerrar este tema de los alegatos nos dicen, es conveniente alegar uno o dos tesis defensivas. Ok, importante, ya les decía, la fiscalía construye una hipótesis fiscal, ¿no? Una hipótesis acusatoria. La defensa técnica, y ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿no? La defensa técnica no solamente va a desacreditar esta construcción o a desbaratar esta construcción de la hipótesis acusatoria, sino además tiene que ofrecer una hipótesis alternativa. No basta con destruir, no basta con decir, no lo hizo, punto, no lo hice yo, no lo hice yo, la persona imputada es esta, ¿no? Pero tengo que brindar una explicación, tal cual como la imagen inicial que les he compartido. Eso es bastante importante que ustedes deben tener en cuenta. Muchas veces se quedan en que, destruí la hipótesis fiscal. Sí, claro, pero muchas veces se necesita cerrar este círculo. Necesito brindarle al juez una correcta hipótesis. Pero entonces, ¿qué pasó? No basta el yo no fui. Sí, claro, ok, no fuiste, ya lo desbaratamos, está aquí la hipótesis totalmente destruida. Pero ¿qué hubo? ¿Qué pasó acá? Mi hipótesis alternativa tiene que estar a la vista para la defensa técnica. ¿Sí? Bien. Claro, correcto. La carga de la prueba la tiene la fiscalía, en la mayoría de casos. Lo tiene la fiscalía, por eso es que ellos tienen una hipótesis acusatoria,
que yo la debo destruir, que yo la debo desbaratar. Correcto, correcto. Pero nosotros como defensa técnica necesitamos brindar una hipótesis alternativa. Y esto lo hacemos también en nuestros alegatos. Nosotros no respondemos en función de tal como lo dice la fiscalía y lo desglosa. Yo no digo, no hizo esto, no hizo lo otro. Yo cuento mi hipótesis. La persona estuvo en el lugar, no, no lesionó, como indica. O no hubo un robo agravado. Hay un caso que, que me pidieron revisarlo para un expediente que se tenía que sustentar. Era un caso de robo agravado, imputado por la fiscalía, que luego en la Suprema se absuelve, o mejor dicho, no se absuelve, sino se recalifica por lesiones. ¿Qué pasaba? Que afuera de una discoteca, dos personas habían tenido una trifulca. Y en esa trifulca, en el video aparece como si él estuviera quitando algo del bolsillo. Finalmente, cuando detuvieron a esta persona, casi de manera instantánea, no se le encontró nada en su registro personal. Pero la persona que había sido lesionada, el agraviado, denunció por robo agravado. Entonces, esta persona estuvo presa y todo lo demás, porque el robo agravado saben que tiene 12 años como mínimo. Además que eran dos personas, habían salido dos amigos, se configuraba el agravante. Entonces la cuestión era, no robé. Claro, no robaste. Yo voy a hablar en función de la acusación fiscal. No robé. Pero ¿qué pasó? Yo tengo que brindar esta construcción en mi relato fáctico, claro, en línea de que no lo hice, pero en muchas ocasiones esto se adapta mucho al caso. Por eso es correcta su afirmación, el doctor que nos está indicando. Claro, ahí tengo que proponer. Mi hipótesis alternativa es esta, pero no brindarla así como no lo hice, él lesionó, sino contarlo. En mi relato yo lo tengo que plantear así. Salían de una discoteca, tuvieron una trifulca, eso es un hecho probado. Ahí está incluso la cámara, están peleando, se están insultando y demás. Pero lo del robo, fíjense esta distinción, ¿no? Es un ejemplo que podemos graficar en relación a este punto. Eso es importante. En la parte final, aquí, como les venía diciendo, lema también para defensa técnica, ¿no? Lema, los vaivenes de una relación no son prueba de violación. Por ejemplo, usualmente lo hacemos para que rime, ¿no? Pero no algo exagerado, sino definitivamente algo que va a tener sustento. Ok. Teoría del caso. Elisa denunció por despecho, por ejemplo, al saber que Daniel tenía una relación con su hermana embarazada. Por ejemplo, algo impactante. Mi teoría del caso es esta. Y yo la voy a tener que construir mi línea de tiempo. Aquí está mi reporte y mi respaldo probatorio y demás. Pruebas clave. Aquí está. En ese cuadrito que les mostré, teoría jurídica. Aquí está las proposiciones fácticas y está mi teoría probatoria. Pruebas claves, declaración de la víctima, testigos, informes periciales y otros. Pruebas de refutación, siempre tiene que estar el móvil, ¿no? Lo que utilizamos siempre, el acuerdo plenario de 2005. Tenemos que cuestionar ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación, verosimilitud, el más importante. Entonces, aquí tenemos que utilizar todos esos argumentos, todas esas destrezas, va acá, en nuestra teoría del caso. Y esto tiene que estar evidentemente respaldado para oralizarlo en nuestros alegatos finales. ¿Ok? Petición concreta. Pido, por tanto, y eso es la parte final, sin olvidarme. No puedo cerrar sin antes pedir, ya hice mi argumento, mi alegato magistral, pero ¿qué pido? ¿Qué pido, señor juez? La absolución de mi patrocinado de todos los cargos, ¿no? Etcétera. Entonces, es, eh, es importante tener ello. Acá nos consulta lo último, que el acuerdo plenario debe actualizarse. Coincido. No tanto por el tiempo, sino que realmente podría llamarse, y esto es bastante importante, ¿no? Necesitamos también un nuevo desarrollo, seguramente, por parte de los jueces, porque hay de no uniformidad en la jurisprudencia actual, sobre todo para hablar de verosimilitud. Muchas veces titulan
¿no? Los textos cuando dicen la prueba o la declaración de la víctima es suficiente para condenar a alguien. Y claro, es sensacionalista, pero si revisamos el contenido del acuerdo plenario, nos exige tres presupuestos, en el cual no se agota la declaración de la víctima, se requiere la verosimilitud. Y la verosimilitud viene aparejado de elementos de corroboración, mínimos, pero a elementos de corroboración al fin y al cabo. Sí, coincido en que sí se requiere ello. Bien, entonces con esto vamos a dar por concluida la sesión y voy a estar atenta a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Jacqueline López Ruiz. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ya saben, tener cámara activa, debidamente sentados y les doy pase al audio, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor, relacionados a alegatos de clausura? Excelente exposición, nos dice Willy, a ver, no, esta habla mención sobre teoría del caso, solamente alegatos de clausura. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, cierro la exposición. Entonces tenemos a William Céspedes, nos dice, doctora, buenas noches. ¿Se puede que el alegato de clausura seguir proponiendo tipificación alternativa? Gracias. Muy bien. Claro, acá es importante tener en cuenta que el alegato de clausura es nuestra última oportunidad para hablar con el juez y yo no puedo proponer una hipótesis alternativa sorpresa si antes no lo he planteado desde mis alegatos de apertura. Y además, si no he actuado prueba en relación a eso. Yo no le puedo hablar al juez al final, me olvidé, ¿no? En mi mente, me olvidé, lo lesionó, lo siento, me olvidé ese menudo detalle en el caso que les he planteado, sino acá es, no robó, claro, no robó. Lo que hubo es una gresca. La gresca por nada del mundo puede entenderse como un robo. Y este el desarrollo, evidentemente, con el respaldo de la teoría del caso. Eso es. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos pase a Fabri. Fabri, buenas noches. Adelante, por favor. Doctora, muy buenas noches, excelente exposición, la felicito. Doctora, no hay ninguna crítica para hacerla, muy buena su exposición. Solamente quería algún libro que usted nos recomiende para poder reforzar un poco más sobre lo que es alegato de clausura y todo el proceso legal. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, les recomiendo el libro. Esto les voy a compartir las presentaciones y hay un libro que recomiendo bastante. Es de la profesora que les he citado al inicio, la profesora Leticia Lorenzo. El libro se llama Manual de Litigación Oral. Es un libro bastante recomendado que considero ustedes lo pueden revisar. Y es de una consulta bastante interesante, gráfica y que es a mi consideración, una de las mejores escritoras en este ámbito de litigación oral. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Damos pase al doctor Camila. Adelante, doctor Camila. Gracias. Gracias, doctor Río. Buenas noches. Doctora López, buenas noches, gracias. Excelente su presentación, doctora, como siempre. Doctora, mi pregunta va relacionada a lo siguiente. Ha hablado usted sobre la prueba, varios temas muy importantes. Para sentar base, doctora, de una posible sentencia condenatoria, digamos, podría yo en el alegato de clausura dejar constancia o hacer resaltar, digamos, la evidencia de tema de sesgos, por ejemplo, en casos de delitos sexuales, en el caso de una probable imparcialidad del juez, en el tema del interrogatorio a los testigos, porque hay un límite, ¿no? En la cuestión probatoria, porque se entiende que yo ofrezco un testigo, eso es sobre la base de mi teoría del caso, pero el juez solamente tiene que dirigir o controlar, digamos, el debate de las dos partes, pero no asumir más allá de ese extremo de la actuación probatoria. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Podría ya para sentar base, podría ya dejar sentado un cuestionamiento, digamos, ¿no? De esa actuación imparcial del juez para evidenciar, digamos, ¿no? Un tema de una probable frente a una sentencia condenatoria, evidenciar un tema de fundabilidad de una nulidad? Gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Esto me parece interesante porque nos marca pautas para una eventual apelación. Yo entiendo que usted se prepara efectivamente para esta eventual apelación que tenemos
que también preverla, ¿no? No podemos estar sorprendidos de una decisión, sino tener todos los planes ya ahí, plan A, plan B, ok. Yo recomiendo, en efecto, y suscribo lo que usted indica, porque muchas veces, si bien el juez es el director, ¿no? Tiene que dirigir el plenario, dirigir el debate, nos brinda pautas, etcétera. Lo cierto también es que muchas veces los jueces desnaturalizan su función y lo que hacen evidentemente es apoyar cual parte a uno de los litigantes, cuando eso no está permitido o apoyar de alguna forma el relato, desentenderse de lo que dijo, etcétera. Se ve todo eso en juicio, es evidente. Y es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces también los jueces lo que hacen es, frente a una pregunta que se hace, ¿no? Yo le pregunto a la testigo y la testigo me responde, pero no la pregunta, vienen jueces que te dicen, ya respondió, siguiente pregunta. Sí, pero no respondió mi pregunta, respondió cualquier otra cosa menos la pregunta. La pregunta es puntual. ¿Usted estuvo o no estuvo? Me viene a decir un relato del día anterior. Yo le estoy preguntando del día tal. ¿Estuvo o no estuvo? Y como no quiere responder, ¿no? Pasa que jueces respaldan esa situación y te dicen, ya respondió, siguiente pregunta. Entonces hay que dejar constancias de ello. Sí, es importante dejar constancias porque todo esto, cuando yo tengo que revisar nuevamente los audios, ¿no? Tengo que indicar que en este minuto la jueza apoyó tal cuestión, tal moción, ¿no? Ese es un punto relevante con miras efectivamente a la apelación. Sí, es un punto que se debe destacar. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Doctor. A usted. Muchas gracias, doctor Camilo. Damos pase. Teníamos a Celia, pero con cámara apagada y no tenía su segundo nombre, su apellido, por lo que no puedo dar pase. Juan Rebasa, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Doctor Juan, ahí está. Buenas noches, doctora, excelente exposición. La verdad que es un tema que sirve mucho para decidir, obviamente, una decisión judicial. Lo que quería preguntarle es si es que tenemos jurisprudencia actualizada respecto a estos a casos emblemáticos de alegatos de clausura que usted nos pudiera de repente recomendar. Muy bien. En realidad acá, ustedes saben que los alegatos de clausura propiamente no se plasman en la jurisprudencia. Lo que tenemos es una sentencia y evidentemente la sentencia recoge, y tiene que hacerlo así, recoger argumentos de una de las partes, ¿no? Que más se adapta a la decisión judicial. Por tanto, lo que tenemos básicamente son sentencias, resoluciones que recogen muchas veces esta teoría del caso, estos alegatos de clausura. Pero así como alegato de clausura en jurisprudencia, no lo tenemos propiamente en nuestro ordenamiento. Sin embargo, sí es recomendable, por ejemplo, de vez en cuando, seguramente ustedes cuando están en sus ratos libres, etcétera, que estén hurgando por las redes sociales, sí aconsejo ver, por ejemplo, estas plataformas de Justicia TV, para bien y para mal, para aprender qué hacer y para aprender qué no hacer. Esto ayuda, definitivamente nos ayuda a a mejorar nuestras destrezas, a ver cómo es que piensan nuestros jueces, porque finalmente esos son los jueces, los mismos jueces que nos tocan a nosotros y demás. Entonces, esa sería la recomendación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Rebasa. Tengo a la otra María Yataco. Doctor María Yataco, ¿cómo está? Adelante, por favor, una pregunta. Sí, gracias, doctor Reyes. Doctora, le felicito por su ponencia, porque aporta, da sus conocimientos a todos profesionales que de todas maneras, de alguna forma, podemos argumentar más en nuestra teoría del caso. Mi pregunta es, en la teoría del caso, perdón, Los alegatos de en los clausura. alegatos de clausura, por ejemplo, la defensa técnica que dejó observar un medio de prueba indispensable para que pueda continuar el proceso a juicio oral, por ejemplo, una notificación que no observó. ¿Se puede mencionar eso en los alegatos finales? Por ejemplo, en un caso de omisión, ¿no? De repente, una notificación que era bien esencial, no lo cuestionó.
lo puede alegar en los alegatos finales, argumentando de que a pesar que sea el Ministerio Público no ha aprobado con con documentos eficientes, ¿no? E incluso no ha incorporado un requisito, ¿no? Para que sea válido por cuanto, y aún así ha continuado el proceso. ¿Se podría argumentar algo así? Bien, depende qué tipo de prueba es y entiendo que es una prueba sustancial que se ha tenido que aportar en su oportunidad. Si es así, esto se puede aportar como una prueba necesaria en el plenario, que es justamente al finalizar la actividad probatoria, se tiene que hacer surgir la necesidad de presentar y de actuar esta prueba. Si es así, es correcto. Si la notificación, por ejemplo, en el delito de omisión a la asistencia familiar es relevante, porque sin eso es uno de los requisitos necesarios para configurar el delito, se puede precisar como una prueba necesaria o prueba excepcional. Sin embargo, si voy a hacer una alegación, una locución para generar un incidente, etcétera, que no tiene nada que ver con el plenario ni con el tipo penal, eso está prohibido en el alegato de clausura. Sin embargo, como le digo, para que usted lo toque en el alegato de clausura, tiene que haber estado actuado en esta fase anterior que se llama justamente con ese mismo nombre actividad probatoria. Y por eso es que ahí tenemos una última opción en este embudo que les planteé al inicio, la parte final, la prueba excepcional. Allí tendría que haberlo propuesto o tendría que proponerse en este caso para que nos dé pie, si en caso se acepta, yo mencionarlo en los alegatos finales, pero en ese orden y en ese sentido. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tengo a Pedro Martínez. Ahí está. Pedro Martínez, adelante, una pregunta. Gracias. Sí, muy buenas noches, Ridia, doctora, felicitaciones y muy buenas noches con todos los presentes. ¿Nos podría conversar un poquito acerca del tiempo que dan los jueces o el juez en los alegatos de clausura y también quién es el primero, quién es el segundo? Porque por ahí escuché, por ejemplo, que en los alegatos de apertura el fiscal está en desventaja, ¿no? Porque él es el primero. No sé cómo sucede en los alegatos de clausura. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta también. El orden, esto ya se ha determinado y es normativo, eso está regulado. El primero que tiene que alegar es el fiscal, tal cual como en el alegato de apertura. Bien, es la misma estructura para adelantar. Si está el actor civil, será el segundo en alegar. En caso no lo esté, ya saben ustedes que Fiscalía puede también solicitar la reparación civil. Bien, ahora, culminado ello, pasamos al la siguiente mesa, la contraparte. Defensa técnica, ya sea una o las que se encuentren, puede haber más de un imputado. Además, defensa del tercero civil, si en caso se haya solicitado su incorporación. Ese sería el orden. Ahora, en relación a lo que usted me indica, sí lo he escuchado también bastante seguido, ¿no? Que los fiscales nos dicen, pero estamos en desventaja, no me permites, pero yo consideraría más bien que en realidad esto está tan equilibrado por querer hablar de un aspecto figurado, aunque yo diría que incluso la desventaja está más bien en la defensa técnica, pero está esto de una manera tan equilibrada, tal es así que tú has tenido el mando de la investigación, que tú has decidido acusarme y que tú has realizado con el tiempo necesario, razonable, suficiente, una acusación. Quien formula la acusación, por tanto, tienes que sustentarla. Esto nos pasa en cualquier ámbito de litigio. Si yo apelo, como recurrente, tengo que empezar primera, porque yo he formulado esta pretensión. Si en el caso Fiscalía presenta su requerimiento acusatorio, tendrá que presentar su caso así. Y además, esto es didáctico porque permite al juez situarse en cuál es la imputación. Y esto también a la defensa técnica. Nosotros nos vamos a ceñir de la imputación fiscal. Por tanto, el orden considero que es lo más justo, equilibrado posible. Gracias.